Buenos días, profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Elkin Ortiz, soy estudiante de la maestría y estoy grabando este video para contestar las tres preguntas que nos propusiste en la actividad del compromiso ético del profesor como agente identitario. La primera pregunta dice, ¿en qué consiste la responsabilidad ética e identitaria del profesor? Para mí, la responsabilidad ética e identitaria del profesor es muy importante, puesto que en su labor educativa el profesor debe ser consciente de su propia identidad y de los valores que promueve, ya que con estos puede influir en la forma en que se relaciona con sus alumnos y en el estilo educativo que promueve. Pero por otra parte es fundamental que el profesor no imponga sus propias creencias, sino que le permita a los estudiantes desarrollar su propio pensamiento crítico y su identidad. Cabe resaltar, profe, también que debe estar atento a las necesidades emocionales, sociales, académicas de sus estudiantes para adaptar su enfoque y estilo educativo en cada uno de sus estudiantes. No hay que pretender que los estudiantes sean todos iguales. Por el contrario, cada estudiante es único y tiene necesidades diferentes. Y más ahora que tenemos que tener en cuenta a todos los estudiantes de inclusión, por lo cual el profesor debe ser capaz de adaptarse a cada uno de ellos y poder influir de manera positiva en su desarrollo. También eh, hay que fomentar, profe, esos ambientes de aprendizaje seguros y, como te mencionaba, inclusivos, donde los alumnos se sientan motivados a participar y a tomar riesgos de su propio proceso educativo. El profesor debe promover la diversidad y la tolerancia en el aula, que se aprendan a respetar las diferencias culturales y de género. Y por último, es importante que esté dispuesto a cambiar esas actitudes y estilos de enseñanza en función de las necesidades del estudiante, siendo flexible, que adapte diferentes enfoques y métodos de enseñanza para que sus propias prácticas y las de sus compañeros puedan dar ese momento propicio para la reflexión, siempre en función de la mejora de los estudiantes. La segunda pregunta, profe, que tenemos es ¿cuáles son los límites que el profesor debe tener en cuenta a la hora de influir en sus alumnos, en tanto agente identitario que promueve un ideario y un estilo educativo? Profe, acá es muy importante que nosotros como profesores tengamos en cuenta varios límites al influir en los estudiantes como agentes identitarios. En primer lugar, el profesor debe ser consciente de su propia identidad y de valores, lo que él puede transmitir, influir en la forma en cómo se relaciona con los estudiantes y un estilo educativo del que él promueva. Es importante que estos profes no impongan nuevamente sus creencias ni sus valores, sino que le permita al estudiante desarrollar su propia identidad y pensamiento crítico. Lo que debemos hacer como docentes es guiarlos en este camino, ¿cierto? En segundo lugar, los profesores deben estar atentos a las necesidades también emocionales, sociales y nuevamente académicas para adaptar los enfoques y estilos de cada estudiante. Como te comentaba, profe, es muy importante que el docente sepa evidenciar hasta dónde tiene ciertos límites con los estudiantes a la hora de influir en todos los aspectos de su vida diaria. Como hemos hablado y como hablaba Adams, el ejemplo es supremamente importante, son las características más importantes que tiene el educador como método de enseñanza. Muchos de nuestros estudiantes copian muchas cosas de las que nosotros a veces somos inconscientes o no tenemos presente y ellos sí las replican. Entonces, esos límites son unos límites muy delgaditos que debemos tener en cuenta y tenemos que ser muy precavidos, ¿cierto? Porque como docentes tenemos que promover siempre la diversidad, la tolerancia en el aula y sobre todo el respeto entre las diferencias culturales y de género que se están dando ahora en nuestras aulas. Entonces es una delgada línea por la que nosotros caminamos y la cual tenemos que tener muy presente a la hora de actuar, como te mencionaba, con el ejemplo y a la hora de expresarnos. Es muy parecida a la pregunta anterior, profe. Entonces, como te digo, tenemos que ser muy conscientes de los estilos que nosotros tenemos y de las formas de cómo nos expresamos para no
sobrepasar esos límites, ¿cierto? Y de pronto estar cuestionando, ¿cierto? Algunas de las creencias que ellos traen desde su casa, de esos valores que están teniendo en cuenta ahí. Nuestra tercera y última pregunta, profe. ¿Cuáles son las posibles relaciones entre los conceptos de identidad y verdad? Pues la relación entre estos conceptos es compleja, pero si lo miramos en el ámbito educativo, la identidad se refiere a la construcción de la propia imagen que nosotros tenemos, el sentido de pertenencia, mientras que la verdad se relaciona con la búsqueda de conocimiento y la objetividad. Estos conceptos pueden estar interconectados en el proceso de formación de la identidad de los estudiantes, ya que la verdad puede influir en la manera en que perciben el mundo y en cómo se ven a sí mismos. Mientras que por otro lado la identidad de los estudiantes puede verse influenciada por las verdades que les son transmitidas a través de la educación. Cada uno de los profes le va transmitiendo alguna de las verdades académicas. Por ejemplo, las creencias y los valores que se inculcan en la escuela pueden moldear su forma de pensar y de ver el mundo, lo que a su vez influye en la construcción de su identidad. Entonces, la verdad puede ser un elemento clave en la formación de la identidad de los estudiantes, ya que les permite comprender el mundo que les rodea y les brinda herramientas para tomar decisiones informadas. Algo muy importante para ellos, aprender a tomar decisiones, pero hacerlo de forma consciente, de forma informada, para que no tomen decisiones de pronto equivocadas. Por otro lado, profe, la identidad de los estudiantes también puede influir en la manera en que perciben la verdad. Por ejemplo, las experiencias personales, la vida diaria. Las creencias y los valores de esos estudiantes pueden influir en la forma en que interpretan esa información que se les presenta en el aula, perdón. Asimismo, esa identidad puede influir en su disposición para cuestionar la verdad y para buscar conocimiento de manera crítica. Entonces, la relación entre estos conceptos de identidad y verdad en el ámbito educativo es muy compleja y puede abordarse de diferentes perspectivas. La identidad de los estudiantes puede influir en la manera en cómo perciben la verdad, pero la verdad puede influir en la formación de la identidad de los estudiantes. Entonces es muy importante que nosotros como educadores seamos conscientes de esta relación y fomentemos en el aula ambientes en los que los estudiantes puedan cuestionar la verdad y construir una identidad. Gracias, profe.